Nosotros les hablaremos sobre la contaminación ambiental. ¿Y qué es la contaminación ambiental? Se entiende por contaminación ambiental cuando existe la presencia de sustancias nocivas en el aire, agua o suelo. Las sustancias nocivas son los que llamamos contaminantes ambientales, pudiendo tener diferente origen. La contaminación ambiental es un fenómeno típico del impacto que las actividades económicas y el modo de vivir del ser humano tienen sobre el ecosistema. Pueden darse en distintos contextos y distintos grados, generalmente con consecuencias negativas para los seres vivos en general, entre ellos la propia humanidad. Se estima, por ejemplo, que las distintas formas de contaminación ambiental le costaron la vida en 2015 a millones de personas en todo el mundo. Los agentes contaminantes, es decir, los causantes de la contaminación ambiental, pueden ser de muy distinta naturaleza, darse en cualquier forma física y tener orígenes variados también. Sin embargo, se los suele clasificar en 3 categorías, de acuerdo a su comportamiento una vez introducidos en el ecosistema. Biodegradables son aquellos que tan pronto se hallan en el medio ambiente, inician un proceso natural de descomposición que permite a las fuerzas naturales lidiar con ellos al cabo de cierto margen de tiempo. Esto no quiere decir que no tengan impacto sobre el medio ambiente, sino que dicho impacto puede ser compensado por la naturaleza al cabo de cierto lapso de tiempo, o lo que es lo mismo, que los propios procesos naturales bastan para restaurar el equilibrio dentro de un margen temporal relativamente breve. De degradación lenta, aquellos que corresponden también a procesos naturales de biodegradación, pero lo hacen de manera muy paulatina y trabajosa, tomando grandes cantidades de tiempo y prolongando su impacto medioambiental mucho más allá de lo que toma lidiar con un elemento biodegradable. Muchos de estos contaminantes requieren de la acción de coadyuvantes o catalizadores para degradarse. Los no biodegradables son aquellos que son inmunes a los procesos naturales de biodegradación o cuya respuesta a los mismos es tan larga, lenta y difícil que prácticamente se consideran eternos. Sus efectos sobre el medio ambiente, entonces, son continuos, prolongados y virtualmente permanentes, por lo que se constituye el caso más grave de contaminación ambiental. Tipos de contaminación ambiental. Atendiendo al lugar o entorno específico en que ocurre la contaminación y se producen los efectos nocivos, es posible clasificar la contaminación ambiental de la siguiente manera. Contaminación atmosférica o del aire, contaminación terrestre o del suelo y contaminación hídrica o del agua. Existen más tipos de contaminación ambiental como es la contaminación química, la contaminación térmica y la contaminación radiactiva, entre otras. Pero por el momento nos enfocaremos en estas 3. Contaminación atmosférica o del aire. Ocurre cuando se vierten gases o aerosoles sólidos diminutos en suspensión a la atmósfera, introduciendo elementos químicos poco usuales en la misma y que reaccionan de manera inesperada alterando los ciclos naturales del planeta. Es el caso, por ejemplo, de los gases que deterioran la capa de ozono, permitiendo el ingreso directo de la radiación solar, o también de los gases emitidos por los motores de combustión interna que aumentan el carbono de la atmósfera y contribuyen con el calentamiento global. Contaminación terrestre o del suelo. Ocurre cuando el suelo es receptor de sustancias químicas o tóxicas o bien de materiales sólidos que alteran sus propiedades físico-químicas, reduciendo su fertilidad y haciéndolo más sensible a la erosión, la desertificación o la sequía. Rara vez la contaminación del suelo permanece en el suelo, no obstante, y suele traer consigo la contaminación también del agua.
Es el caso de los desechos de la minería, que alteran radicalmente la composición del suelo, haciéndolo infértil, y de paso se escurren por la lluvia hacia los ríos cercanos. Contaminación hídrica o del agua. Ocurre cuando son las aguas las que reciben directamente las sustancias contaminantes, sean líquidas o sólidas. Estas últimas proceden entonces a disolverse en el agua de ríos, lagos y mares, o a envenenar los depósitos subterráneos de agua, reduciendo así la cantidad de agua potable del mundo y acarreando cambios químicos que afectan dramáticamente a la flora y la fauna. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el vertido de nuestras aguas negras en ríos y lagos, lo cual añade sustancias orgánicas que alteran el balance químico del agua, promoviendo el crecimiento desordenado de ciertas algas y matando al mismo tiempo a otras especies, lo cual resulta en el empobrecimiento de la diversidad biológica del ecosistema acuático. ¿Y cuáles son las causas de la contaminación ambiental? Las causas de la contaminación ambiental son en su gran mayoría consecuencia de las actividades humanas y del modo de vida postindustrial en nuestras sociedades. Nunca antes el ser humano había tenido tanto conocimiento de las ciencias naturales y tanta capacidad de producir nuevos materiales o de dar con nuevas formas de energía que nos facilitan la vida, pero tienen desgraciadamente un costo ambiental tremendo. Las principales fuentes de contaminación ambiental por acción humana son las siguientes: las industrias básicas, las siderúrgicas y otras industrias que emplean energía y materia prima para producir insumos básicos para otras industrias, suelen producir importantes niveles de contaminación de distinto tipo, y eso a pesar de que muchas de ellas ya toman medidas mínimas para proteger al ecosistema de su efecto, como pozos de enfriamiento de agua servidas, torres de ventilación, etc. Las plantas de energía eléctrica. Uno de los grandes dilemas del ser humano contemporáneo es la generación de electricidad, ya que todo nuestro alrededor depende de este recurso. Para generarlo, a su vez necesita alguna otra forma de producción masiva de energía transformable, para lo cual solemos quemar combustibles fósiles, producir explosiones nucleares controladas o bien aprovechar la caída de grandes cursos de agua. Sea del modo que sea, la obtención de electricidad es una de las mayores actividades contaminantes del ser humano. La vida urbana. Nos hemos distanciado de la naturaleza. Nuestras ciudades no solo producen importantes cantidades de smog y gases tóxicos, fruto de industrias y de la circulación de los automóviles, sino que además son grandes centros de producción de basura, de aguas negras y de ruidos y luces artificiales. Por esta razón se buscan alternativas ecológicas para muchas de las actividades que sostienen nuestro modo de vida contemporáneo. El transporte aéreo y marítimo. Día a día, miles de aviones transitan por los cielos del mundo, impulsados por combustibles derivados del petróleo que dejan a su paso una estela de gases contaminantes directamente en la atmósfera que respiramos. Lo mismo ocurre con nuestros barcos, que dejan a su paso una estela de combustible consumido tanto en el agua como en el aire, y sin embargo son actividades de las cuales no parecemos poder prescindir a medida que nos incorporamos a un mundo globalizado. Falta de políticas públicas ecológicas. La mayor parte del mundo contaminar ni siquiera es un delito, o no para todos los ciudadanos por igual. De ese modo, el daño ecológico, muchas veces irreparable, se ignora o se considera menor, y dejamos que las generaciones venideras paguen el precio por nuestra comodidad en el presente. Consecuencias de la contaminación ambiental. Las consecuencias de la contaminación ambiental son siempre graves, aunque puedan tener un mayor o menor alcance, y puedan o no prolongarse indefinidamente en el tiempo. Entre las principales consecuencias de este fenómeno tenemos
Empobrecimiento de la biodiversidad. La Tierra es el único planeta con vida que sepamos, y dicha vida posee unos altísimos índices de diversidad, con miles de millones de especies diferentes formando parte de complejísimos circuitos biológicos y bioquímicos. Al modificar o destruir sus hábitats, desbalancear las relaciones poblacionales o erradicar especies enteras, estamos contribuyendo a que en el mundo haya menos especies de seres vivos y estamos perdiéndonos de su belleza y de recursos que podrían mañana salvarnos la vida. Disminución de la calidad de vida humana. A pesar de que la medicina moderna posee milagrosos mecanismos para alargarnos la vida, la proliferación de nuevas enfermedades y de síndromes propios de la exposición prolongada a la contaminación es una realidad para la especie humana. Daños genéticos, daños fisiológicos, incluso la pérdida paulatina de la fertilidad de la especie se hallan entre los problemas más preocupantes que se le atribuyen a la contaminación ambiental. Cambio climático y catástrofes naturales. La idea parece sencilla, pero por lo visto no es fácil de entender. Los cambios que introducimos al medio ambiente traerán consecuencias imprevisibles y algunas de ellas serán a gran escala. El calentamiento global, el cambio climático y los tiempos meteorológicos más extremos son algunos de los síntomas que deberíamos hacernos encender las alarmas del mundo. De lo contrario, puede que mañana no haya tanto mundo que cuidar o ya no seamos nosotros quienes debamos hacerlo. La contaminación ambiental es un fenómeno típico del impacto que las actividades económicas y el modo de vivir del ser humano tienen sobre el ecosistema. Puede darse en distintos contextos y distintos grados, generalmente con consecuencias negativas para los seres vivos en general, entre ellos la propia humanidad. Se estima, por ejemplo, que las distintas formas de contaminación ambiental le costaron la vida en 2015 a millones de personas en todo el mundo. Es por eso que te vamos a mostrar algunas acciones para disminuir la contaminación ambiental, como reciclar, tomar medidas individuales, pero para ello existe el programa de las 3 R's: reusar, reducir y reciclar. Por ejemplo, esto implica reusar lo que aún tenga vida en lugar de comprar uno nuevo, reducir el consumo de recursos a lo estrictamente necesario, o sea, no derrochar ni agua ni electricidad, ni producir más basura de la debida. Y por último, reciclar aquellos materiales que puedan reciprocarse a la industria. También disminuir el uso del automóvil, reducir la generación de basura, cuidar las zonas verdes, aprovechar la luz solar, ahorrar el agua, consumir de forma responsable y también, muy importante, tomar medidas colectivas, que no es cierto desde luego que vayamos a compensar por todo el daño ecológico de las industrias y plantas eléctricas, simplemente reduciendo y clasificando nuestra basura, de modo que también debemos presionar como ciudadanos para que nuestros gobiernos tomen medidas con perspectiva ecológica, tales como educar a las masas al respecto, multar a los grandes contaminantes, disponer las medidas necesarias para el reciclaje a gran escala y, en general, pensar la sociedad con una necesaria perspectiva sustentable. Gracias por su atención. Por una vida mejor y un planeta sano y mejorado.